¿Qué tal? Un gusto poder saludarles. Gracias por estar en otro episodio más de Buscando la Razón. Bueno, y todo lo que atraviesa nuestro país, en Guatemala sin duda hay mucha incertidumbre con pues el tema de la suspensión del partido del Movimiento Semilla, también todo lo que se ha dicho en los medios de comunicación sobre un posible atentado al presidente ya electo luego de que ya se oficializaran los resultados. Bueno, y todo esto que crea zozobra y de alguna especie de incertidumbre alrededor de todos estos temas que, pues, sin duda tiene que ver con la realidad nacional. Y para ello se encuentra con nosotros el doctor José Urrutia, doctor que tiene un magíster también en ciencia política y tiene un magíster también, debo decir, efectuado en la Universidad de Salamanca. Ahí, y también ha colaborado en diferentes espacios políticos sin tomar en cuenta que participó, está muy de cerca con la política nacional porque en el 2015 participó en las elecciones para alcalde del municipio de Fraijanes, quedando, debo decir, en una muy buena posición, en un segundo lugar. Doctor, ¿cómo ve todo este panorama que enfrenta a nuestro país luego del 14 de enero del 2024? ¿Cómo ve esta situación? En primer lugar, muy buenas tardes, Cristian, a toda la audiencia. Efectivamente, yo he estado de cerca desde hace varios años en varios procesos electorales, participando activamente tanto en organizaciones políticas, partidos políticos, así como en algunas otras organizaciones de la sociedad civil, pro vida, pro justicia, pro propiedad privada, pro libertad, ¿verdad? Como la Liga Pro Patria. Esa sería más o menos mi carta de presentación que tengo, aunado a lo que usted más o menos ya expresó. La verdad que he estado muy preocupado como ciudadano desde hace muchos años por el rumbo que ha tomado Guatemala. Y respondiendo a su pregunta, ¿qué va a pasar después del 14 de enero de 2024? Para eso creo que tenemos que hablar de los últimos acontecimientos, al menos del último proceso electoral, de las últimas elecciones, de tanto la primera, la segunda vuelta, de las inscripciones de los partidos políticos. Tenemos ya, pues, un presidente electo y incluso ya investido por el Tribunal Supremo Electoral, ya confirmado, que creo que fue muy precipitadamente, teniendo hasta el 31 de octubre para hacerlo, y más con todas las impugnaciones, los procesos abiertos que tiene el partido, que lo postuló Semilla, que pues ahora está totalmente suspendido y no tiene personalidad jurídica. Esto es algo muy importante y de aquí viene también responderle adecuadamente qué va a pasar después del 14, porque en el actual momento, al tener un partido político que no tiene personalidad jurídica, es que no tenemos ningún partido político. Así de sencillo. El partido Semilla ahora, si se llega a confirmar la suspensión y por ende la cancelación, ahí está totalmente, pues, defenestrado, ya no tendrían más que hablarse al respecto. Y actualmente los diputados que han sido elegidos, creo que un alcalde por ahí y el binomio conformado por el señor Arévalo y la doctora Herrera. Sí, así es, Karen Herrera. Karen Herrera, pues están totalmente huérfanos de una organización política que más que todo, bueno, usted sabe que una vez un presidente ha sido elegido, pues ya se desliga del partido y viene a ser el estandarte, o debería ser el estandarte de la unidad nacional. No así los diputados. Ellos necesitan un partido político para poder ejercer su función legislativa dentro del Congreso de la República como bloque, como bancada, como parte de las comisiones, de las diversas comisiones que se forman dentro del Congreso de la República. Y eso es lo que ya no tiene Semilla, porque ya no existe Semilla. O sea, podríamos casi con toda firmeza decir que hay que decirle el ex partido Semilla. Los diputados que fueron elegidos, en el mejor de los casos van a tener que
ser diputados independientes. Ya les dieron las credenciales, ¿verdad? Igual que a Arévalo y a la doctora Herrera, ya les dieron sus credenciales por parte del Tribunal Supremo Electoral, pero hay que tener algo muy en la mente y hay que entenderlo bien, porque le digo que incluso yo, siendo abogado y estando pues de lleno metido en el proceso electoral, tengo muchas confusiones, o tenía, creo que ya lo tengo un poco más claro cómo está la situación, pero dentro del propio gremio de abogados no nos ponemos de acuerdo de la situación jurídica de Semilla para lo que queda del año y para el día 14 y después. Pero tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, que las razones por las cuales fue solicitada la suspensión de Semilla en el ámbito penal, eso es algo que tenemos que entender, porque fue la ley contra el crimen organizado, el sustento jurídico, el argumento jurídico para que el juez séptimo de primera instancia penal haya solicitado la suspensión al registro ciudadano del partido Semilla, por ende la suspensión de la personalidad jurídica. No solo está suspendiendo algunos derechos y algunas obligaciones que pueda contraer, no. Está suspendiendo totalmente la vida jurídica del partido Semilla. Muy bien, entonces, esta suspensión es provisional, ya es en definitiva. ¿Qué faltaría si fuese para que fuera en definitiva? Y como usted menciona, estos 23 diputados, ya recientemente fueron declarados por el Pleno del Congreso como independientes. ¿Qué pasará con ellos? También ya no pueden presidir ninguna comisión, o sea, no va a existir algún tipo de fuerza dentro del Congreso. No, ya como tal, legalmente ya no, organizadas legalmente en partido político ya no, serían en todo caso diputados independientes. Pero quisiera terminar esta relación de hechos, que es importantísimo conocerla, porque todo esto deviene de una orden judicial, ¿verdad? Emanada de un juzgado penal. No estamos hablando de aquí de derecho electoral o de derecho administrativo electoral, funciones plenamente a cargo del Tribunal Supremo Electoral. Aquí se cometieron una serie de delitos, como por ejemplo la falsificación de firmas para constituir el partido, ¿verdad? En los listados que sirvieron de base para llegar a los 25,000 afiliados, ¿verdad? Y adheridos primero. Luego, eso de utilizar gente fallecida, sí es un problema muy, muy serio, ¿verdad? Bueno, las dos, la falsedad y utilizar gente muerta, ¿no? Creo que estamos hablando de la misma categoría de delitos bastante serios, que son y están siendo perseguidos por el Ministerio Público como ente investigador y con un juez contralor. Esto ya se judicializó, ¿verdad? Es importantísimo saber que la suspensión penal no es la misma suspensión de que habla el artículo 92 de la ley de partidos políticos, electoral y de partidos políticos, pero que habla en base a ciertas fallas y faltas que tienen los partidos y que las pueden ir subsanando. Aquí es vamos a hablar en Guaychapén, un asazo totalmente a la vida jurídica del partido por cuestiones que no van a poder subsanar. No se puede subsanar la firma de un muerto. Es insubsanable, incorregible. No se puede subsanar la firma falsificada de una persona que nunca se adhirió al partido. Y recordemos que todo esto, la bola de nieve que hemos visto crecer de grandes ilegalidades dentro del partido Semilla, fue porque una persona denunció que había investigado y le aparecía él en línea, creo que investigó, que él estaba afiliado cuando él nunca se afilió a dicho partido. Y eso fue lo que desencadenó todo esto desde hace son 2018. O sea, no es que sea ahorita. Y mi mente todavía pensaba que había sido hace 2 años. Ya casi 5 años de estos primeros sucesos, y eso sí es algo muy grave, ¿verdad? Y ahí se puede ver también que no es una persecución política a dedo, ¿verdad? O ideológica, sino es una persecución profesional a cargo del Ministerio Público, a cargo de la doctora Consuelo Porras, el fiscal Curuchiche, la fiscal Cintia Monterroso de la FESI y todo el equipo. Sí tienen todos los argumentos, tienen todas las pruebas y no sabemos exactamente qué más va a venir, pero yo lo que puedo intuir, y yo creo que la mayoría de la población podemos intuir, es que algo más serio se viene, ¿verdad? Incluso una
Pensemos en lo peor que le podría pasar a Semilla, ¿no? A los candidatos que han sido elegidos, por ejemplo, al binomio y a los diputados, que si esto se declara de alguna forma la nulidad completa del partido, es como que nunca hubiera existido, nunca hubiera nacido a la vida, por ende no podrían ni asumir sus cargos. Es otra cosa que hay que contemplar. Uno es que no se logre esa nulidad y que puedan asumir cargos con bancada, sin bancada, como candidatos independientes, y la peor, la fatal para ellos sería que no puedan ni siquiera asumir el binomio y no puedan asumir ninguno de los diputados elegidos al Congreso de la República. Sin duda es un tema que pues, requiere mucha atención. Diferentes tanques de pensamiento deberán pues, tomar diferentes posiciones para ver todo este tema. Pero, ¿qué pasa con Semilla entonces? ¿Pecaron de inocentes o esto de inscribir difuntos o inscribir otras personas sin el consentimiento de ellos es una práctica que se pudo haber realizado anteriormente en otras etapas, en otros años? ¿Se podría entonces investigar a otros partidos como se está haciendo con Semilla, o por la coyuntura que ellos pues fue como el vehículo que ganó la presidencia, es el que se está haciendo todo este tema? No, de hecho, recuérdese que el licenciado Solórzano Fopa incluso enfrentó juicio por falsedad en las actas y en la Constitución, en las hojas de afiliación de su partido, también muertos, y firmas falsificadas. O sea que ya hay antecedentes. De hecho, hoy en la prensa libre salió que varios partidos, incluyendo el mío, con el cual yo participé, van a ser investigados por situaciones parecidas. Y vamos a decir algo aquí bien tajante: el error no es fuente de derecho. Y pensemos que en verdad esto fue un error, pensémoslo así, o sea, de buena fe, démosles ¿cómo se llama? El beneficio de la duda. El beneficio de la duda, que en verdad fue por error. No es fuente de derecho, y que si es un mal endémico en todos los partidos, no quiere decir que por eso vaya a estar legalizado y se vaya a permitir y se vaya a continuar. Lo que sí tengo claro ahorita es que no solo a Semilla se le está investigando por eso, sino son al menos 6 partidos más. Con Semilla serían 7, más el de Fopa sería 8, pero ese ni siquiera llegó a ser partido. Definitivamente van a haber acciones y las consecuencias, pues me imagino que muchos partidos que lograron escaños van a ser similares a las de Semilla si se logra demostrar que son firmas de muertos o firmas falsificadas. No puede ser otro camino. O sea, la ley es igual para todos, ¿verdad? Para Semilla, para ¿cuál era el otro? Voz es el que apareció ahí, principalmente Voz y Viva, de los que sí lograron diputaciones. Nuestro partido pues iba a ser cancelado de todos modos por no llegar al 5%, pero estos partidos Voz sí tienen una bancada importante. También Visión con Valores. Visión con Valores tiene, y también su candidato logró una excelente posición. Esos partidos pues también van a perder los mismos privilegios que le da pues tener una bancada en el Congreso, ¿verdad? A su criterio, entonces, ¿qué es lo que se debe hacer para que estas elecciones estén claras ante toda la población? Sí, en primer lugar, desde el origen de cómo se forman los partidos. Afuera de cámaras estábamos hablando aquí con el equipo que definitivamente muchas de estas firmas fraudulentas o de los muertos es porque se contratan operadores políticos. Porque uno no ve un partido y abre sus puertas y dice, bueno, señores y señoras, población de Guatemala, vénganse a afiliar. Nunca llegarían los 25,000. Entonces hay que salir a buscar esas firmas. Ahí empieza el problema. Cuando usted empieza a mandar operadores políticos y de dudosa reputación, o gente pícara que por ganarse algunos centavos trayendo firmas cada día a la sede del partido, se inventan firmas, meten muertos, y ahí eso es lo que sucede. ¿Y quién va a ser el responsable? El secretario nacional, ¿verdad? Por la actividad pues retorcida de operadores que se contrataron a todos los partidos. Yo lo que opino que lo que debe de hacerse para una mejor gestión electoral, empecemos por una mejor gestión electoral, sería revisar toda la legislación electoral que tenemos actualmente, que fue totalmente trasquilada
en 2016 por Todd Robinson, que era el embajador de Estados Unidos aquí. Ahí vemos la gran interferencia extranjera, que es uno de los grandes males que tiene Guatemala, dejarnos de interferir por gobiernos extranjeros abusivos que vienen aquí a manosear nuestras leyes y nuestra constitución, que era lo que querían hacer. Querían ellos modificarla para tener un sistema, una jurisdicción indígena paralela a nuestro sistema actual, y una república solo puede tener un sistema jurídico, punto, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas por hacer. Creo que hay que esperar a los sucesos que se den de aquí a las siguientes semanas, que según se oye en la calle entre el gremio político de abogados, van a hacer acciones muy contundentes contra varios partidos, en especial el que nos ocupa, el Semilla, pues es el que ganó en su binomio, ¿verdad? Y todos están a la expectativa, ¿qué va a pasar con el binomio? Pero como le digo, no solo qué va a pasar con el binomio, sino con todos estos diputados que no van a tener bancada, van a estar independientes. Y entonces pensemos en el mejor de los casos que Arévalo en verdad asuma el 14. En el mejor de los casos, porque le digo que no estoy seguro que siquiera que él vaya a asumir. Si se le demuestra una nulidad absoluta de todos los sucesos, cuando hay algo nulo de pleno derecho, es que ni siquiera nació la vía jurídica. Pero imaginémonos que no se demuestra y que asuman. Él no va a tener una banca. En primer lugar, no va a tener bancada. Tal vez amistad y lealtad de alguno de las personas que participaron con él, pero yo creo que ahí mismo se va a desgranar esa bancada inexistente, pues este grupo que entró por Semilla y que ahora no tienen partido. Se van a tener que, como independientes, acercar a otros partidos dependiendo de la ideología de cada uno de los diputados electos. Yo creo que va a ser cada vez más difícil, si llega a tomar posesión Arévalo, que vaya a poder tener una fuerza en el Congreso que lo apoye en todos sus proyectos que tenga desde el Ejecutivo. Y así no se puede gobernar, no se puede gobernar. Si falta el apoyo del Legislativo. Bueno, ahora debemos hacer una pausa, pero le dejo la inquietud y la pregunta. ¿Qué debe hacer el doctor Bernardo Arévalo pues más adelante, tomando en cuenta que es secretario general del partido en suspensión? Con esto regresamos. Vamos a un corte. Continuamos en Buscando la Razón. Bueno, dejábamos en el aire una pregunta acerca de qué debe hacer el presidente electo, el doctor Bernardo Arévalo, tomando en cuenta que en unos meses debe asumir la presidencia, pero también es secretario general del partido Movimiento Semilla, que pues fue suspendido. Bueno, ahorita ya no hay Movimiento Semilla, eso está claro. Pero vamos a ver dos escenarios. ¿Qué pasaría con el binomio presidencial? Porque aquí se eligió un binomio, ¿verdad? Sí. La doctora Herrera y el señor Bernardo Arévalo. Tanto de lo que pueden hacer de aquí hasta el 14 de enero del 2024 y qué van a hacer después. En el mejor de los casos, de que en verdad ellos puedan asumir. Porque, como estamos diciendo, puede haber una nulidad absoluta del partido que haga que todo se retrotraiga al momento en que se pretendió constituir y que el partido simplemente nunca hubiera nacido a la vida jurídica. Esas son las tremendas y terribles consecuencias de una nulidad absoluta. No es que opere desde ahora, por ejemplo. Se retrotrae hasta el momento en que se dio las condiciones para que fuera nulo de pleno derecho. Eso haría que no podría asumir el cargo. Pero pensemos que sí lo logra, que el partido, pues incluso siendo cancelado, pero como ya fue elegido, él ya representa la unidad nacional, ya no tiene por qué tener partido. Y él lo que va a tener que hacer es hacer una gran alianza nacional, ¿no? Tratar de hacer una mejor alianza con todos los partidos, sabiendo que su bancada es tan pequeña y que también se le va a desgranar, porque estoy seguro que se le va a desgranar. Él no va a sumar más, él se le van a ir los pocos que tiene. Entonces, yo creo que va a estar muy presionado desde el Congreso de la República y va a estar muy manejado desde ahí. Recordemos también que él tiene financistas muy poderosos, ¿verdad? Los señores del pollo y el señor tecnológico allá de Filadelfia, que abiertamente han dicho que lo han apoyado y que han financiado su campaña. También él obedece a intereses.
en este caso que se podría pensar capitalistas, aunque yo lo pongo mucho en tela de juicio, porque si estas dos personas han demostrado que no son pro libre mercado, sino que ellos siempre andan buscando privilegios. Entonces, es muy importante saber cuál es la actitud y qué cambio, y si va a haber algún cambio en la tendencia ideológica del binomio presidencial. Pensemos que en verdad no van a tener casi ninguna bancada. Ellos se van a tener que acoplar, ¿verdad?, a las propuestas que tienen la mayoría de cámaras empresariales de libre mercado, de protección a la propiedad privada. Tenemos problemas terribles de invasiones. Mucha gente ya estaba empezando, se ha oído por todos lados, incluso en varios medios de comunicación y en redes sociales, que en nombre del binomio electo ya estaban queriendo invadir tierras porque les había prometido. ¿Y por qué ellos hablaron de tierras ancestrales, pasándose por el arco del triunfo al registro de la propiedad y los derechos de propiedad actualmente protegidos en Guatemala? Todas esas cosas creo que van a tener que dar vueltas si quieren terminar el periodo. Tienen que acoplarse a nuestra Guatemala, la Guatemala que en general nosotros, el guatemalteco pobre, de clase media, el trabajador, todos creemos en la libertad, en la vida, en la propiedad privada, no creemos en agendas de género que ellos también querían implantar con más fuerza, no creemos en la tierra comunal. Nosotros, a todos nos gusta tener nuestra parcelita, así sean 5 metros cuadrados o caballerías, pero a todos nos gusta tener nuestra propiedad. Esa es nuestra cultura, así somos los chapines, nos gusta trabajar, somos muy emprendedores, nos gusta poseer y podernos desarrollar en un país libre. Y si algo se ha perdido en Guatemala es mucho de las libertades. Cada vez hay más control del gobierno, y yo sí algo que tiene que evitar el doctor Arévalo es en verdad perseguir a la gente, controlarla más impuestos, más control ciudadano, menos libertades individuales. No, es todo lo contrario. Si quieren mantener contento a un país, más libertad, ¿verdad? Muy bien. Y pensando de forma pesimista, en el peor de los escenarios, ¿qué pasará con nuestro país si todo lo que se maneja en redes sociales y lo que se escucha por ahí llegara a concretarse, de no poder asumir la presidencia por pues tener un partido que está suspendido y por ende pues no poder asumir? ¿Qué es lo que se espera para Guatemala? Sí, imagínense, sería el peor escenario para ellos. Le digo para ellos porque de repente no es tan malo para el resto de la población. Eso dependiendo cuáles son sus expectativas como ciudadano, su ideología y lo que quiere de una nación, ¿verdad? Que lo proteja, que le resguarde su vida, su libertad y su propiedad privada ante todo. Yo creo que lo que tiene, si ese escenario fuera el que se dé, ¿verdad?, eso significa que hubo, de alguna forma, decretar una nulidad absoluta del partido Semilla. Entonces no hay partido, ni nunca hubo partido Semilla. Entonces no pudo haber ni binomio elegido, ni diputados, ni creo que un alcalde que tenían por ahí. Entonces, si ese es el caso, la Constitución pues tiene una salida en el artículo 189 que correspondería nombrar al Congreso de la República a un binomio que se haga cargo del resto del periodo hasta las nuevas elecciones. Porque muchos están hablando, pero entonces tal vez se pueda convocar elecciones de aquí a unos meses, a un año. No, hay que esperar casi que todo el periodo. Porque aquí dice, a falta de presidente y vicepresidente, el Congreso elegirá. No dice que no, pues no habla de plazos menores porque no se pudo ni siquiera tomar posesión, que es tajante, es total. Aquí lo que procedería es que el nuevo periodo sea un binomio elegido por el Congreso. Artículo 189 menciona, ¿y esto debe ser en estos meses o le tocará al nuevo Congreso? Sí o sí, tiene que haber un presidente que asuma el 14 de enero de 2024. O sea, el periodo constitucional no se puede obviar, ya sea por elección popular como fue y no fue porque no sabemos en qué va a parar todo eso, o porque el Congreso lo nombró por falta de un presidente porque su partido fue nulo y no pudo tomar posesión. Y tampoco, entonces no habría bancada de Semilla. Ahora, ahí sí tengo yo una duda, ¿cómo se conformaría el resto de los 160 diputados? Creo que ellos metieron 22, si no estoy mal. 23. O 23. Entonces esos tendrían que ser asignados a los demás partidos, siempre por el método de minorías, o que le llaman el método de Hunt.
Los resultados ya están ahí. A ver. Pero se anula entonces las candidaturas de ellos y se le agrega a cada partido, o ellos son los que tendrían que asumir. No, porque estamos hablando en el caso de nulidad absoluta del partido. Nulidad absoluta es que no existe. Entonces, no, es nadie, ni siquiera los que venían en las casillas anteriores del partido. Ahí sí habría que asignarle a los demás partidos. Y de repente algunos partidos que iban a morir ya no van a morir. Luego se van a rescatar porque van a lograr algunos escaños de esas diputaciones que no fueron asignadas finalmente a Semilla, ¿verdad? Pero sí es un problema bastante serio. Sí, nunca lo dice. Muy fuerte que atañe la realidad nacional de nuestro país. Bueno, pero nosotros vamos a continuar con esta charla, con este conversatorio, conociendo todos estos temas, pero vamos a un corte. Muy bien, continuamos en Buscando la Razón y sin duda pues este tema del que se nos estaba platicando, doctor, crea mucha incertidumbre en la población. Para ir despidiendo, ¿cuál podría ser el mensaje a la población tomando en cuenta pues esta realidad que estamos atravesando? Sí, en primer lugar, un mensaje a mis connacionales de que sea lo que sea que haya pasado en estas elecciones y no solo ahora, desde hace décadas que tenemos problemas serios de índole política, que confiemos, que sigamos trabajando, que no quitemos la confianza en Dios nuestro Señor, que actuemos con calma, con serenidad, de acuerdo a la ley. Si nuestras autoridades a veces no actúan de conformidad con la ley, no quiere decir que eso nos abra la puerta a nosotros para que nosotros también cometamos los mismos errores. Seamos cautos en nuestro actuar. Yo sí llamo a la unidad nacional a que no vayan a haber grandes revueltas si en verdad se puede determinar que hubo grandes anomalías en la inscripción de este partido que supuestamente ganó. Que no se presten a juegos de instigadores políticos, de gobiernos internacionales y de ONGs que lo único que quieren es destruir a Guatemala. Yo creo que la mayoría de Guatemala tienen mi sentir, porque la mayoría de los guatemaltecos somos gente trabajadora, gente que nos enfocamos en sacar avantes a nuestras familias ante todo, en generar riqueza, generar bienes y servicios con nuestro trabajo, nuestra industria, nuestro comercio, nuestras profesiones. Entonces que tengamos fe también en las instituciones como el Ministerio Público, en los juzgados, porque esto no viene de ahora, esto no fue que ganó Semilla y se inició una investigación, esto viene desde el 2018, lo mencionamos. Que tengan confianza, yo creo que la fiscal general ha hecho un trabajo bastante bueno, la FESI también, desde que se rescató. Creo que ellos son bastante profesionales por lo que he podido yo ver de cerca, gente bastante profesional y que no está a merced de ningún grupo delincuencial ni del crimen organizado. Y ante todo saber que nadie está por encima de la ley, incluso la gente por la que algunos connacionales votaron no están por encima de la ley. No nos fanaticemos, ¿verdad? Actuemos con mucha prudencia, siempre encomendándonos a Dios, y eso de salir a la calle a hacer bochinches, a destruir, eso no es de ciudadanos correctos. Yo creo que tenemos que guardar la cordura y confiar en las instituciones y que todo esto se resuelva de la mejor forma, de una forma totalmente legal y constitucional. Muy bien, bueno doctor, gracias por su tiempo, gracias por compartir con nosotros en Buscando la Razón. Bueno, sin duda, esta es una situación un poco complicada que atraviesa nuestro país, pero creo que hay que esperar a ver qué es lo que sucede en este tiempo y pues también confiar, como dijo el doctor, confiar en las instituciones que están a cargo, Tribunal Supremo Electoral también, pues Congreso de la República, para ver qué es lo que va a suceder con todo este tema. Muchas gracias por estar en sintonía, Buscando la Razón. Nos vemos en el próximo episodio.